y muy contentos los dos esperando este bebé y bueno, lo perdemos, el bebé no nace, ¿no? Solo te voy a decir, me lo resumí así, solo te voy a decir que tu hija difícilmente va a terminar la primaria o la secundaria a lo mejor. Yo decía, a mí no me importa que mi hija termine o no termine primaria Claro. o secundaria, era lo de menos. Sí. Y me dicen, ¿sabes qué? Te tenemos que hacer una mastectomía Ujú. radical. No. Entonces me duermo un poquito y me despierto porque escucho una voz que me dice, no tienes que entender nada, solo créeme, Ujú. solo créeme. Yo no puse nunca mis estudios y mi preparación como el fundamento de mi vida, Okey, ajá, sino era Dios, era mi okey. fe. Hola amigos, amigas, bienvenidos a un episodio más del Arte de la Restauración. Hoy tenemos un episodio muy especial con el nombre En cada diagnóstico una nueva fuerza, maternidad y fe. Y qué mejor que nuestra súper invitada Ángeles, la doctora Ángeles Barragán que nos acompaña el día de hoy. Ella la tengo que presentar y ella es una mujer tan preparada que tengo que leer unas cosas, no voy a decir todo porque si lo leo todo, pues aquí nos vamos a quedar un buen rato, pero ella es psicóloga clínica, es doctora, conferencista, escritora, obviamente es mamá, es una mujer de fe, tiene 24 años de casada, tiene 2 hijos adultos. Ella desde los 13 años ejerció un liderazgo social, trabaja en grupos de albergues, comunidades, organizaciones civiles a nivel global. Ha impactado a más de 19,000 vidas a través de consultas, cursos, talleres, charlas. Ella también está muy metida en todo lo que es la investigación. Obviamente escribe para revistas especializadas para el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de España. Es una coautora del curso digital Reconecta, que se lanzó en febrero del 2026, y obviamente ella promueve mucho la salud mental en la radio, televisión, podcast, conferencias. Muchísimas gracias, Ángeles, por estar aquí con nosotros, hablando de un tema. Híjole, yo creo que no solamente tienes la autoridad de todos los conocimientos, sino que eres una mamá que ha vivido muchísimas cosas y yo siempre digo que uno puede tener mucha autoridad en muchos conocimientos, pero a veces uno tiene una autoridad moral y una autoridad espiritual que no solamente hablas de lo que sabes, sino de lo que has vivido, ¿no? Y de cómo, por eso yo creo que este episodio es muy especial porque no solamente nos vas a hablar de una perspectiva de doctora, sino también de una mamá de fe que ha atravesado muchísimas cosas. Y para arrancar, así, para entrar en el tema y dejarla hablar, no te dejo hablar. O sea, ¿cómo vamos a empezar en tu maternidad, no? O sea, quién era Ángeles cuando empiezas su maternidad? O sea, ¿cómo estabas y cómo empiezas tu maternidad? Para empezar, pues de ahí, ¿no? Encantada de estar aquí, Melissa, gracias por la invitación. Pues mira, me caso ya grande, conozco a mi esposo, ya no éramos quinceañeros, ya habíamos terminado nuestra universidad. No había, los dos decíamos, no nos queremos casar. O sea, Okay. así era la idea, no nos queríamos casar. Mi idea desde muy niña era por un tiempo ser mamá, por otro tiempo no, ya sabes que pasamos por diferentes etapas, pero ya cuando nos casamos decidimos esperar algunos años y planeamos el embarazo, me embarazo y empieza como este camino de la maternidad y muy contentos los dos esperando este bebé y bueno, lo perdemos, el bebé no nace, ¿no? Entonces fue el primer golpe así como que, ¡ay! ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué sucede? Cosas que no entendemos en ese momento. Em, Afortunadamente, el siguiente año nos embarazamos otra vez y empiezo un embarazo muy tranquilo, muy bien, pero al quinto mes de gestación nos dicen que el útero está como dispuesto, está dilatado, como si fuera ya a nacer el bebé. Entonces, esto implicaba que era un embarazo de riesgo, que había que tener cuidados, que había que tomar ciertas precauciones. Entonces, empiezo así como a caminar en esa maternidad con un poco de temor, porque romantizamos mucho la maternidad, ¿no? ¿Cuántos años tenías? Pues ya pasaba los 30. Okay. Sí, o sea, ya era grandecita. Y bueno, pues era un embarazo de riesgo por el anterior bebé que no se había concretado el embarazo. Y entonces, pues empiezo con cuidados especiales. Entonces, pues ya nace mi bebé, todo súper bien, ok,
teníamos planeado tener 3 hijos seguiditos. Y bueno, me embarazo al siguiente. Pero cuando mi hijo tiene 3, 4 meses, un poquito más, como entre el cuarto y el quinto, empieza a regresar todo lo que comía. Sí, ya habíamos pasado el tema de la lechita, ya estábamos en las papillas, en los alimentos y todo eso. Y empieza a regresar y a regresar, a vomitar y vomitar y vomitar y vomitar. Y bueno, pues te imaginas que es un reflujo, lo típico, ¿no? Sí. Que te cambian de leche, que haces cambios, que adecuas, ciertas cosas ahí. Y entonces, pues empieza ahí un proceso, ¿no? Complicado de internarlo, de hacer algunos estudios. Estaba muy bebecito, entonces lo tenemos que sedar porque hay que hacer una endoscopía. Y pues la endoscopía pues no es algo agradable ni para un adulto, ¿no? Para también un los bebé, duermes. sí. También los duermen. Exacto, entonces para un bebé era muy complicado. ¿Y cómo? O sea, en quirófano sí, pero es algo rápido, ¿no? Como son los médicos, no te dicen que algo rapidito. Y entonces pues le hacen una endoscopía y entonces le detectan el CEIPA, que es el síndrome de enterocolitis inducido por el rechazo a las proteínas alimenticias. Okay. Entonces, ¿qué implicaba? Sonaba muy aparatoso, ¿no? Ajá. Interviene gastroenterólogo y todo esto, ¿no? Pues que el niño no podía tomar alimentos y por eso los regresaba, como un tipo de alergia, como un tipo de enterocolitis. Y entonces ahí empieza una situación de mantenerme en alerta. O sea, ¿cómo? ¿Y ahora qué hay que hacer? Y entonces me acuerdo muy bien que comprábamos un alimento que no era leche, era un alimento en una latita, como si fuera una leche en polvo, pero un alimento alemán. Conseguíamos, me acuerdo perfectamente, en una farmacia en Leones. Nosotros vivimos todo el tiempo en Monterrey. Y solamente ahí se vendía. Y la latita pues tenía un costo de 10 veces más que una latita de leche, ¿no? Entonces empezamos ese proceso otra vez, ¿no? Entonces, pues mi hijo estaba muy flaquito, temíamos por la desnutrición, todo lo que implicaba porque había pasado un proceso de hospitalización largo. Y ahí empieza, ¿no? Como esta sensación de qué va a pasar, ¿no? De incertidumbre, porque hay mucha incertidumbre, ¿no? Y yo había crecido en un ambiente de iglesia tradicional. Mis padres eran creyentes, pero muy religioso. Entonces empiezo a asociar, ay, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Será que es un castigo porque alguna vez no quise tener hijos? ¿Será porque tardé mucho? Y empiezas con muchos cuestionamientos y muchas dudas. Y bueno, total, sale ese proceso y yo ya estoy embarazada de mi segunda nena, como lo habíamos planeado. Enseguida nos embarazamos a los 5 meses cuando estamos en medio de ese proceso, ¿no? Entonces ya viene y el embarazo y me dice, ¿sabes qué? Me dice mi ginecólogo, como fue un embarazo de riesgo y el antecedente y todo esto, entonces vamos a hacer un cerclaje, te vamos a meter al quirófano y vamos a hacer unas suturas. Yo ni sabía que existía ese proceso. Okay. Te suturan el útero, o sea, una zona para que el bebé no salga, para que el útero otra vez no esté ahí con ese riesgo. Entonces, entró al quirófano mi bebé, bebecito con esta situación y bueno, ya está un poquito más grande, pero empieza otra vez como si fuera bebé a tomar lechita, bueno, no lechita, ese alimento y luego se empieza a cambiar la leche. Y entonces, cuando nace mi niña, es como si fueran los 2 bebecitos. Los 2 bebecitos, sí. Y entonces, bueno, pues ya surge este tema, nace mi nena, todo muy bien. Un día antes yo andaba manejando y todo súper bien, o sea, no fue un embarazo de riesgo por el cerclaje, ¿no? Y bueno, pues ya yo sentía que estaba apretado ahí. O sea, las mujeres que tenemos este tipo de procedimientos sabemos que es así como una sensación extraña, ¿no? Okay. Pero nace muy bien. En el nacimiento empiezo a tener hemorragia, una hemorragia muy fuerte, al grado de que pierdo mucha sangre. Tuve el útero en inhibición y tuve una hemorragia muy grande, al grado que me hicieron transfusión. Ok. Entonces... ¿Fue cesárea o fue...? Fue cesárea, tenía que ser cesárea. Había sido cesárea también, mi primer bebé, mi segundo embarazo. Y finalmente, bueno, pues ahí va más o menos ese proceso difícil, ¿no? Entonces, mi fe no estaba totalmente consolidada. Yo era una mujer muy temerosa, Elisa, muy temerosa. O sea, al grado de decirte que cuando me independicé de casa de mis papás, empiezo a vivir sola y todo esto, yo dormía con un cuchillo al lado de mi almohada. O sea, del miedo. Okay. O sea, el temor. Así, qué miedo. Y si pasa, y si no pasa, con pensamientos catastróficos. Entonces, esto me empieza a poner en alerta.
en el proceso de ser mamá, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar? Y Manol, y si regresaba tantito, otra vez, y vamos a internarlo. Y empezó así con cierto, Pero pues yo veía todos los procesos médicos, alrededor. Estaba en un ambiente médico por mis hermanos y pues todo estaba, mi seguridad estaba en eso, en los médicos, en los tratamientos, en todo lo que implicaba que se tenía que intervenir y todo esto. Los mejores doctores, ¿no? Sí, claro, Sí, claro. sí, sí. Y en Monterrey corremos o sabemos quiénes son porque por el ambiente, quienes se fueron a capacitar a Houston, que es donde está más cerca, San Antonio y todo esto. Entonces mis ojos están ahí, ¿no? En la solución ahí. Entonces pasa el tiempo y finalmente pues crecen mis niños, ya Imanol logra un poquito salir adelante con todo esto, con los cuidados propios. Natalia muy bien. Y así empiezo el caminar. Ese fue el inicio, ¿no? Fueron pequeños duelos lo que yo viví, porque de alguna forma ves cómo se va perdiendo la salud. Pierdes la salud al estar presente una enfermedad. Sí. Entonces son pequeños duelos y atraviesas por esas etapas. La etapa de la negación, todo está bien, son cosas propias de chiquitos, Sí. no pasa nada. A todos los niños les da gripa, el reflujo. Y fiebres y fracturitas y cosas así, que cuando te toca vivirlo, aunque te digan esto es normal, sí, no. pues lo vives con una inquietud. Y aparte yo traía esa carga de ser una mujer muy temerosa, muy temerosa, ¿no? Y finalmente así avanzamos y pasan los años. A los 3 años de mi nena, un día se queda catatónica, sin movimiento. Le paso yo la mano y no mueve sus ojos. Y le hablo a su pediatra. Oye, está pasando esto. Ok, tómale la temperatura, a ver si tiene fiebre, métela a bañar, todos los procesos, ¿no? Y si no, tráemela al consultorio. Entonces, para ese entonces ya habíamos tenido varios internamientos de ambos. Por cuestiones que dices son respiratorias, pero ya tenían bronquitis, diagnóstico también de bronquitis crónica. Okay. Entonces, pues era una cosa tras otra. En esos primeros años. Entonces, al momento de que de pronto estaban internados los 2 niños y pues no podía haber 2 habitaciones porque pues tenían una mamá y tenían un papá. Estábamos en la misma habitación con 2 cunas. Okay. Y ahí estaban mis 2 bebés, ¿no? Y bueno, finalmente, en este caso que tenía mi hija 3 años, retomando, la llevo al consultorio. Mi esposo estaba trabajando a 6 horas de distancia de Monterrey. Y me dice el médico, a ver, empieza esto y me dice, ¿sabes qué? Vamos a cruzarnos al hospital. Él cruzaba enfrente del Muguerza, estaba el hospital ahí cruzando la calle. Entonces, así como que, bueno. Nos cruzamos, le hacen estudios, va al neurólogo, va a otro especialista, etcétera, etcétera. Me dicen, pues le dieron una crisis de ausencia. Es normal. Cuando dicen, es normal en los niños, o sea, tú así como los problemas respiratorios son normales. Ok, entonces es normal, son crisis de ausencia, pero se recomienda que le dé seguimiento con un neurólogo, pediatra especialista. Ok. Le hablo a mi esposo y mi esposo, en lugar de hacer 6 horas de distancia, que hacía normalmente camino, hizo 2 o 3. O sea, llegó así. Sí. Ya estamos hospitalizados, pues mi niño estaba un poquito más grande y empiezan todas estas carreras de dónde dejar al otro bebé y todo esto, ¿no? Bueno, pues finalmente mi hija es diagnosticada, vamos con una neuróloga, la atiende, una de las mejores, y le dice, ¿sabes qué? Nos empieza a hacer una serie de estudios, pero estudios constantes cada 6 meses, y le da un tratamiento y le hace un diagnóstico. Crisis secundariamente generalizadas. Era algo neurológico. Y el pronóstico, porque cuando dan el diagnóstico no es fácil. Los médicos lo manejan con una terminología que a veces no entendemos y a veces suena tan compleja que no la puedes ni pronunciar. Desmenúzamelo. Ajá, sí, en español. Ajá. Y no había tanta googleada, ¿no? Como ahora. Y bueno, tenemos que hacerle frecuentemente encefalogramas con desvelo. Entonces, para esto, ¿qué significa un encefalograma con desvelo? Tenemos que estar toda la noche despiertos y pues obviamente también mi niño, mi esposo, las luces prendidas, ella tenía que estar despierta para que cuando llegara con la neuróloga pudiera registrar lo que necesitaba ser registrado. Entonces, a veces cada 4 meses, a veces cada 3 meses, entonces empezamos así como que un poquito agotados por el tema, pero lo más impactante en ese momento fue el pronóstico que le dan. O sea,
cuando hay un diagnóstico, hay alternativas de tratamiento, pero también hay pronósticos. Y el pronóstico, pues yo así analizando todo, ¿no? Va a haber impactos a nivel intelectual, a nivel físico, a nivel emocional y todo. Y me dice, mira, solo te voy a decir, me lo resumí así, solo te voy a decir que tu hija difícilmente va a terminar la primaria o la secundaria a lo mejor, si bien le va. Wow. Y esa fue la explicación, no hubo más detalle. Entonces, entre el impacto de recibir un diagnóstico que de tal magnitud con una niña tan chiquita. No, y se fue tan lejos. Ajá. Así como, bueno, le damos el tratamiento, qué tratamiento seguimos y todo, pero te deja como esa idea, ¿no? Entonces... o sea, sin esperanza, pues. Sí, pero sin especificar, Melissa. O sea, esta va a tener afectaciones a nivel cognitivo, va a poder desarrollarse, o sea, un panorama. De bien, que por dónde, ¿no? O sea, ¿qué hago como mamá? ¿Qué hago como mamá? Porque es bien difícil, seas de cualquier profesión, el qué hago como mamá, qué decisión tomo, ¿no? A la par, empiezo a ver que mi hijo empieza a tener así como movimientos muy, muy bruscos, que empieza a romper como bam, bam, de los picapiedra. Ok. Así con esas fuerzas. Sí. Pum, 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 pum. Y empiezo a notar algo por ahí y lo llevo a revisión. Una de las ventajas de saber y otras de las desventajas de saber, de conocer de esto. Y bueno, diagnóstico de dispraxia motora. Ok, porque digo, hay tantos hijos que rompen y avientan y digo, o sea, para eso tú ya habías estudiado psicología. Yo estudié, mi primera carrera estaba orientada a la psicopedagogía, que era la psicología desde el punto de vista educativo con enfoque educativo. Ok, que es por eso que dices, pues obviamente como tenías conocimiento, viste cosas que dijiste, esto no. Sí. Obviamente ya por esas alturas pues no estabas trabajando, obviamente, pues si te la veías en los hospitales y en consultas. No, sí estaba trabajando. Seguías ejerciendo, no es cierto. Sí, no. Siempre trabajé entre instituciones educativas. Y seguía trabajando y era muy pesado para Obviamente. mí. Porque era correr, pedir permisos, hacer trabajo desde... No había home office antes, pero muchas cosas las resolvía por teléfono y como podía, ¿no? Wow. Y con mucha red de apoyo alrededor. Okay. Porque una de las situaciones que vivimos las madres que nos enfrentamos a este tipo de situaciones, aparte de una situación personal propia, de la que en su momento ahí te voy a compartir, es el saber que necesitamos una red de apoyo. Porque te puedes empezar a aislar. No vas a muchos lugares. En lugar de optar por salir con tus hijos, pues hay que tenerlos en hospital, en tratamientos. Sin embargo, mis hijos llevan una vida ahí tranquilita, ¿no? Entonces, bueno, dispraxia motora por acá. En español, ¿qué es eso? Dificultades. Para las personas que no sabemos. Dificultades en sus... músculos, en sus movimientos a nivel grueso, y a nivel fino no eran tan palpables, o sea, la escritura, todas las habilidades que necesitamos así muy, muy finitas, esas pues apenas estaba empezando su vida escolar, por así decirlo, ¿no? Primero preescolar, pero pues nada que no se pudiera rehabilitar, ¿no? Entonces yo volví a mi mirada a los tratamientos médicos. Tratamientos médicos, bueno, hay tratamientos. A los mejores doctores. Sí, a terapeutas y acá, y conozco, sí, bien chicha ya, ¿no? Y bueno, pues a final de cuentas, cuidando la alimentación y llevando una alimentación especializada entre los dos, porque no podía darle a uno y a otro no. Entonces mis hijos en las fiestas no comían lo que otros niños comían por el tema que traía mi manual de cuidado. Y a pesar de que ya había pasado la prueba de otra vez volver a comer algunos alimentos, saber que algunos alimentos los rechazaba, pues ahora con Natalia, que no se le podía dejar sola, que teníamos que estarla observando por si le daba otra vez una crisis, llevarla al hospital. Entonces ya era como estar en alerta constante, ¿sabes? Sí. En alerta constante. Y otros retos de vida ahí adicionales, porque eran médicos, hospitales, médicos, y luego otra vez volvían las situaciones respiratorias, cuidando la alimentación, tratando el tema de la dispraxia motora, más las crisis, y con el pronóstico yo decía, a mí no me importa que mi hija termine o no termine primaria o secundaria, era lo de menos. Sí. Pero créeme que cuando se graduó en la primaria, yo lloraba con Magdalena. Obviamente. Y todas así, ¿qué le pasa a esta mujer? O sea, ¿qué le pasa?
¿qué le pasa? Y terminó la primaria ya estando en Tijuana, nos mudamos, ¿no? Entonces, nos mudamos, mi esposo recibió una oferta de trabajo, nos mudamos a Tijuana y mi principal preocupación era los médicos, los hospitales. Y yo encuentro 2 hospitales, nada más. No conocía Tijuana. No conocía además a nadie, ni a la amiga de la amiga de la amiga, nadie. Entonces empiezo a buscar hospitales. ¿Te fijas dónde estaba mi lista, no? En los médicos, en los hospitales, en los tratamientos. Y no soy tan cuidadosa del proceso que viví como mamá, porque las mamás que estamos sujetas a este tipo de situaciones desarrollamos una sobrecarga emocional. Porque nos cansamos muchísimo, porque nos desvelamos, porque no descansan. No descansamos y estamos en alerta. Porque empiezan los niños en la escuela y me empiezan a marcar por teléfono y yo temblaba. ¿Qué le pasó? Se cayó. Algo le sucedió. Natalia está en crisis. Y finalmente, bueno, nos mudamos y entonces, ¿qué médicos hay allá? Ahí estaban mis ojos, ¿no? Entonces, yo conocía a un Dios. Pero no tenía esa relación personal. Y bueno, nos trae Dios aquí, investigando con su neurólogo, nos recomendó con una colega de él que estaba aquí en Tijuana. Seguimos con el proceso de los electroencefalogramas con Natalia con desvelo y Manuel buscando una terapeuta. Llegamos con una terapeuta magnífica, hermosa, cristiana ella y una hermosura de mujer. Lo acoge a Imanol, todo muy padre, ¿no? Pero bueno, cuando nos venimos, yo estaba en un proceso de revisión a nivel de mis senos, porque traía algunos quistes, me hicieron marcaje tumoral y me dicen, ¿sabes qué? Te tenemos que hacer una mastectomía radical. No. Entonces, ¿cómo? O sea, sí, es lo mejor, mastectomía radical. O sea, el mismo año que nos mudamos, me hacen la mastectomía radical. Entonces, ya era algo con mi cuerpo, ¿no? Ya también es muy difícil vivir bajo la incertidumbre de un diagnóstico que te dan un pronóstico como el de mi nena, pero con otros que te dicen, pues ahí van a ir poco a poco. O sea, tú síguele. Pero ya traíamos 3, 4 situaciones, ¿no? Sí, y luego eso, wow. Entonces dije, bueno, un gran duelo, ¿no? Porque es una parte de tu cuerpo, pierdes una parte de tu cuerpo como un duelo. Y que tampoco te puedes tomar mucho espacio para vivirlo porque pues estás ocupada con tus hijos. Y entonces empiezo con pues momentos de enojo, momentos de tristeza y se empieza a juntar todo y decir, ¿qué rollo con esto? O sea, y cómo es el proceso y cómo es mi relación con Dios en ese momento de mucha incertidumbre, pero de mucho temor. O sea, porque mi confianza estaba en las medicinas, en los médicos, en los tratamientos, en los hospitales. Entonces, créeme que tenía medida la distancia y la ruta para llegar al hospital más cercano y al otro hospital aquí en Tijuana y todo esto, toda una logística, ¿no? Pero pues resulta que después de algunos años yo no contaba con el tema de la sanidad divina. Yo escuchaba, por supuesto, siempre estuve dentro de la iglesia tradicional y escuchaba la palabra de Dios y todo, pero no de esa forma, ¿no? Entonces empiezo a escuchar sobre sanidad divina. Digo, wow, ¿cómo funciona eso? Y me clavo. Entonces decidimos que yo dejara de trabajar para dedicarme, porque además no había una red de apoyo como allá. No, pues no. O sea, si yo dejaba de ir por mi hijo, nadie más iba a ir porque mi esposo estaba un poco distante y todo esto, ¿no? Y entonces decido dejar de trabajar, pero el dejar de trabajar se prolongó durante 10 años porque sucedieron más cosas. Entonces, pues bueno, empiezo a estudiar. Primero, me clavo muchísimo en los estudios de Kenneth Hagin, que era el padre de la fe, ¿no? Digo, Sí, este hombre que había sido diagnosticado con una malformación a nivel de su cuerpo y un problema sanguíneo incurable. Y como un día empieza a leer la palabra y se para y camina y hizo grandes cosas y empiezo a escuchar y a leer y empiezo a leer y estudiar y me voy por el tema de la sanidad divina. Y entonces me clavo en ver los milagros de Jesús. Y entonces, pero clavadísima, Melissa. O sea, pues es que era, pues ya
¿cómo te explico? Pues tú necesitabas milagros. Yo necesitaba milagros. Ujú. Necesitaba volver mis ojos a otra Ujú. parte, porque estaba en los médicos, en todo esto, ¿no? Entonces digo, ¿cómo funciona? Y empiezo a ver. Bueno, pues, ¿cuántos milagros hay sobre la muerte? 3 milagros. Documentados, porque sabemos que Sí, si se escribieran sí, no se no cabe. alcanzaría, ¿no? Todos los libros. 3 sobre la muerte. ¿Cuántos sobre espíritus malignos? No, pues 6. ¿Cuántos sobre la naturaleza? Pero ¿cuántos sobre las enfermedades? Y pues descubro que era el 50%, 45%. Ujú. Entonces empiezo a aclararme terriblemente, a estudiar, empecé a estudiar teología y un día que estoy estudiando y viendo, no, a ver, acá fue por la fe de los amigos, acá por la fe de la madre, acá por la fe, y luego empiezo a ver que cuando sanaba Jesús a los niños, en el caso de las niñas, o los resucitaba, se lo entregaba a la madre. Ujú. Entonces, ay, y así me empiezo a Ujú. intrigar, ¿no? Yo ya tenía una relación con Jesús cuando llegó aquí a Tijuana, estoy hablando de 15 años atrás. Y entonces empiezo a descubrir, y un día, así estudiando y haciendo mis esquemas y mis análisis y todo, escucho claramente, yo quería Ujú. entenderlo, y escucho claramente que me dice, me duermo un poquito y me despierto porque escucho una voz que me dice, no tienes que entender nada, solo créeme. Ujú. Solo créeme. ¿Quieres arrancar tu podcast y no sabes por dónde empezar? Rise es el lugar que estás buscando. Aquí te ayudamos a grabar, editar y subirlo a todas las plataformas digitales. Sets profesionales, equipo de alta calidad, producción completa y un ambiente diseñado para que solo te concentres en crear. Agenda un tour por las instalaciones y haz que tus ideas se escuchen. Rise, la casa de los podcasts en Tijuana. Entonces me despierto así toda asustada. Creer. Entonces mi fe ya estaba pasando a otro nivel, ¿no? Todos tenemos Ujú. una medida de fe, Sí. pero yo ya estaba en otro lugar, ya me estaba inquietando Dios para creerle, para tener una relación, para sujetarme de Él, ¿sí? Ujú. Para caminar por fe, no por vista, Ujú. para caminar por encima de las circunstancias. Ujú. Y es cuando decido empezar a creerle. Digo, ok, ¿cómo va a suceder? Yo espero el milagro. Y empiezo a pegarme mucho con las ancianas de la iglesia que sabían de sanidad. Y empiezo a ir a hospitales y empiezo a presenciar milagros. Y Ujú. empiezo, y entonces, yo estaba, o sea, y entonces una de las enseñanzas principales que aprendí es que eh, tu fe te lleva a creer aunque no esté manifestada la sanidad. Ujú. Esto no significa que debiera de dejar el tratamiento que seguía. Humanamente seguimos haciendo el Claro. tratamiento como muchas personas, que lo sane Dios, pero no hago nada. Sí, No tomo no. decisiones, que sí hay muchas personas que así lo hacen. No fue mi caso. Mi caso es sigo caminando en lo humano, creyendo en lo divino. Ujú. Ajá. Sí. Entonces camino en lo humano, creyendo en lo divino. Es mucha responsabilidad. Yo siempre digo, te lo tiene que decir Dios. O sea, si Dios te lo dice, adelante, pero si tú crees, nomás porque tú crees y Dios no te dijo, ahí ten cuidado. Sí, Sí. sí. Y entonces sigo leyendo, Ujú. pero ya desde desde el espíritu, desde Ya no el con tu interior, mente ya de no querer. con mi intelectualidad de querer Sí, entenderlo, ¿no? sí. Porque ya me había dicho, no trates de entender nada, créeme. Ujú. Pasan los años y de pronto en uno de los electroencefalogramas mi hija no registra absolutamente nada. Le quitan el tratamiento, mi hija sana completamente, ni medicina, ni seguimiento cada 6 meses, pero nada más para revisiones, Wow. sana completamente. Ujú. Entonces ahí presencio un milagro de Ajá. sanidad directamente. Entonces así como que, sí, solo necesitaba creer, Ajá. era lo que necesitaba, ¿no? Y bueno, después de ahí seguimos otras situaciones, pero ya yo estaba sujetada de una fe que va más allá de lo que vive normalmente. Ujú. Entonces, yo vivía las enfermedades, Melissa, desde el sufrimiento, ¿sí? Am, para eso quiero remontarme un poco a cómo fue mi concepción, cómo mi mamá me tuvo. Cuando mi Ok. mamá estaba embarazada de mí, en los primeros meses, seguramente, no sé en cuántos, le preguntaba a mi hermano y no sabe exactamente decirme cuánto. Mis papás ya partieron con el Señor. Y le dijeron a mi mamá, le dieron paperas.
Le dijeron a mi mamá, ¿sabes qué? Hay 2 riesgos, para ti y para el bebé. Antes no sabían que iba a ser bebé y todo Sí, eso, no había sí. tanto adelanto. Y bueno, pues entonces, ¿cuál es la decisión que va a tomar? ¿Sobre qué? Pues le dice, está mi papá y mi mamá. Entonces mi mamá lo contaba. Y bueno, pues es que la bebé o el bebé, el producto, como le decían Ajá. los médicos, ¿no? El producto puede nacer con alguna deformidad. Ok. Ajá, entonces es mejor que usted aborte. Ujú, le recomendamos Ok. abortar desde el punto de médico. Y su vida está en riesgo. Entonces, pues ya estaba mi hermano, estaba mi hermana, había dos niños que podían quedar huérfanos si fallecía mi Sí. mamá, ¿verdad? Si moría mamá. Entonces empiezan a cuestionarse, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, cuando me lo contaban, yo me quedaba así, súper expectante. Ajá. ¡Wow! Y entonces yo veía una valentía en mi mamá de decir, la tuve y me atreví, pues aquí estoy, ¿no? Ajá. Pero sí, pues o sea, fueron valientes mis papás y se atrevieron a tenerme. Pero entonces en esa charla yo albergaba una sensación de que algo mal está en mí. Ok. ¿Sí? Entonces veía mis manos de repente, ay, es que esta mano está más grande que la otra, está más larga, todos Ok. tenemos Sí, diferencias en todos. nuestra vida. Sí. Pero todo era, pues por las paperas de mi mamá, por eso, ¿no? Ok. Ajá. Y entonces empecé a asociar el tema de la enfermedad por alguna razón, por experiencias de la niñez, que hasta hace un mes me fue revelado, que yo asociaba la enfermedad con el sufrimiento. Entonces, veme como mamá Ajá. en un diagnóstico, en otra enfermedad, sufriendo constantemente. Ajá. Sabemos que el dolor es diferente al sufrimiento. Y yo lo Sí. sabía teóricamente. Ujú. O sea, el dolor es una experiencia a nivel corporal o a nivel psíquico que obviamente te caes, te raspas y te sangran las rodillas y se curan y te dan medicamento. Pero el sufrimiento ya es una experiencia, una interpretación que yo le doy al dolor. Ujú. Entonces, yo vivía en sufrimiento con cada enfermedad, tanto mía como lo que empecé a experimentar a través de mis hijos y en la maternidad y todo este caminar que más o Ujú. menos ahorita te comparto. Entonces, cuando me doy cuenta, porque en la filosofía oriental y en las enseñanzas orientales y en esas frases que circulan en Instagram y en todo ese rollo, te Sí. dicen, el dolor es opcional, el sufrimiento es opcional, Ujú. el dolor es inevitable. Y entonces, cuando lo vives, porque sentarte cara a cara con el dolor es muy Ujú. diferente. Sí. O sea, entonces, yo vivía en sufrimiento, porque asociaba la enfermedad con dolor, con Con sufrimiento. sufrimiento. Y no era así. No era así, pero era mi experiencia de vida. Entonces, todo ese tiempo viví en sufrimiento. Entonces, ¿y cómo se enfrenta la enfermedad? Pues sin sufrimiento. Pues entendiendo que el dolor puede ser transformado. Ok. Ajá. No, hay muchas cosas que decimos cuando alguien está enfermo y que no debemos de decir. Yo Ujú. lo recibí, Ujú. pero ya entonces ya estaba un poquito más madura en este aspecto, ¿no? Pero, es decir, como el sufrimiento es una experiencia, Ujú. yo decido transitar a través de ese dolor. Ok. O sea, Ujú. pasar al otro lado, pudiéramos decir, ¿no? Como Exactamente. atravesar el dolor. Ujú. Atravesar el dolor Ujú. con los recursos que tengo a nivel físico. Te tienen que limpiar cuando te caes y Sí, secar y sí, poder pues y ni ahí modo. todo, ¿no? Aprietas Ajá. muerdes la toalla o... Pero Ujú. entonces mi experiencia ante el dolor no iba a ser de sufrimiento, que era diferente. Porque entonces el sufrimiento es porque me caí, otra vez me raspé, yo siempre me ando cayendo, me va a pasar esto todo el tiempo. En lo que caí los primeros años. Siempre me duele, o sea... ¿Por qué me pasa? Y empiezas a victimizarte un poco. Ok. Ajá. Entonces empiezo a entender esta diferencia y digo, wow, no, yo no quiero sufrir O sea, ¿te diste con cuenta de alguna esto. manera que estabas de alguna manera cayendo en victimización por todas estas diagnósticos? Sí, claro. Y también de no tener la información clara, de querer entenderlo. Solté el creerle a Dios, pero yo no cuando te enfrentas cara a cara al dolor, tengo 10 cirugías. Eso es otro punto, ¿no? Sí. Aparte de alguna situación o situaciones personales, pero era a través de tus hijos, que son bebecitos, que se están formando, que de alguna forma tú eres el ejemplo, que eres una fuente de contención, una fuente de entusiasmo, de optimismo, y entonces empiezas a llenarte de un optimismo muchas veces tóxico,
de decir, todo está bien. Y entonces llegan amigas que te ven llorar y te dicen, no llores, amiga. Hay que tener fe. Y no, pues sí, fe sí tengo, pero... Ajá. Y entonces empiezas con muchas negociaciones, pero yo entendí, Melissa, que no me tenía que sentar con el dolor a negociar. Ni mis creencias, ni mis valores. O sea, no podía negociar con el dolor. O sea, yo no voy a negociar contigo. No voy a hacer que este dolor yo lo siga perpetuando y lo siga alimentando con esta experiencia de sufrimiento. Entonces yo lo voy a dejar de lado. Es una lucha cañona. Porque te digo, las mujeres que estamos... ¿Cómo le haces cuando tienes el diagnóstico ahí? Porque como tú dijiste ahorita, o sea, tienes 10 cirugías, pero pues tú dices, yo puedo tener 10 cirugías, pero a mi hijo no quiero que tenga ni una, ¿no? Ninguna. Ajá. Y pues ya había varias cosas, ¿no? Entonces yo aprendí esto, no voy a negociar con el dolor. ¿Cómo se hace eso? Lo ponía frente a frente, me sentaba en una mesa y me ponía frente a frente y yo no voy a negociar contigo, no tengo nada que negociar, porque algo que aprendí es que Dios está interesado en sanarme, Dios estaba interesado en sanar a mis hijos, pero hay procesos y procesos que atravesamos durante los diagnósticos a nivel personal, pero también a nivel familiar. Sí. La dinámica cambia. O no lo hablamos o lo hablamos todo, o puede que andemos irritables, enojadas. Digo, afortunadamente mi marido es un carácter muy llevadero, muy tranquilo. Él no vivía la enfermedad como un sufrimiento. Entonces eso me hacía como de pronto zarandearme, ¿no? ¿Cómo puede saber una persona que está viviendo una enfermedad con sufrimiento? O sea, ¿qué características? Además de estar siempre hablando del tema, cargando el tema, como lo que dijiste ahorita, o sea, pero ¿qué otras cosas pueden, más que nada porque muchas podemos caer en lo normal? Entonces, ¿cómo la única manera de salir de lo normal es pues ver verdaderamente, encararte con lo que es, ¿no? Por eso yo te pregunto, o sea, ¿cuáles son las características de una persona que está viviendo en sufrimiento? Pues una muy importante es la queja. La queja. Ajá. Okay. Sí, o sea, no hay nada de malo decir, tengo hambre, no he comido porque todo el día he estado en el hospital. Ajá. Pero hablar con una amiga y decirle, me pasó en Monterrey porque, bueno, ahorita te platico de otro proceso de hace 5 años. Oye, ¿sabes que tengo un montón de hambre? Ahí voy y te dejo ahí, te paso a dejar algo de comer. Ahora le voy a decir, otra vez voy a empezar a adelgazar, me voy a desnutrir, me siento súper débil, ¿sabes? Me va a dar gastritis, Sí. me va a dar... Okay. Y otra vez la colitis y necesito mi pastillas. O sea, ya tú te percibes. Entonces no hay que negociar con el dolor. Ok, Ajá. ok. Y Tengo hambre y punto, no he comido ya. Sí, y tengo hambre, reconocerlo. Igual desde el punto de vista emocional. Ok. Validar tus emociones. O sea, quiero llorar y voy a llorar. Este tema de las emociones buenas y las emociones malas. No, emociones negativas y positivas. Emociones agradables y desagradables. Entonces, saber que necesito darme espacios para hablar, para llorar, para recargar energía. Y te estoy hablando de espacios que a lo mejor eran 5 minutos en el baño. O sea, no podía darme el lujo de voy a dormir hasta que mañana nos vemos. No podía darme ese lujo, ¿verdad? Por ejemplo, también a veces cuando hay diagnósticos, hay mucho la negación. Y eso no se habla del tema. No se habla del tema, pero se camina con el dolor o con el sufrimiento. Okay. El dolor, porque ahí está la enfermedad. Ajá, ¿no? sí. Entonces, caminamos alrededor de esto. Es como el integrante que no vemos, silencioso. Okay. Nos hacemos ciegos, pero ahí está. El elefante que le llaman elefante. ¿Es bueno negro. vivir como no hablar del tema? Pues es un mecanismo de defensa, pero a final de cuentas no es sano. No, pues no. No es sano porque reprimes seguramente muchas emociones que estás sintiendo. No les das nombre. Cuando, fíjate, desde muy jovencita, apenas empecé en la universidad, tuve la oportunidad de empezar a trabajar en las áreas psicopedagógicas de los colegios, de las escuelas, de las universidades. Entonces, recibíamos a las mamás de niños con diagnósticos. Okay. Desde el punto de vista físico, intelectual, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista motor, desde el punto de vista emocional. Ajá. Y yo veía sus caritas. Y las tengo tan grabadas. Es más, me acuerdo exactamente dónde se sentaban y veía sus caritas de angustia. Sus caritas, o sea, su faz es muy diferente. Entonces, después en retrospectiva dije, ¿por qué empecé ahí? O
O sea, Dios tenía un plan. Dios tenía un plan y yo no lo descubrí hasta muchos años después. Ahora trabajo con el dolor y el sufrimiento a nivel psíquico, porque mi práctica clínica sí es. Fíjate. Entonces adquiere un sentido diferente. Pero bueno, entonces empiezo a ver esos patrones de mamás agotadas, mamás cansadas. El validar es súper importante. Elisa, el decir, necesito un break. Los breaks que te puedas tomar, 3 minutos, 2 minutos, vete al baño, dile a tu esposo que juegue tantito con el niño, si llega tu amiga, o sea, y el poder discernir, el poder filtrar, porque a veces te van a decir cosas como estas que te digo. Ten fe. O inclusive, no me lo dijeron a mí, pero escuché que se lo dijeron a mamitas que tenían hijos con dificultades de síndromes de Down y todo esto, que les decían, ¿qué pecado no has confesado? A ver, órale, vamos a confesar ese pecado, ¿no? Y dices, traes cargas y luego todavía te ponen sobre ti esa y empiezas con muchas confusiones. Entonces, bueno, sí entender que hay cosas que nos son reveladas y cosas que no nos son reveladas. La palabra lo dice. Por ejemplo, sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y obviamente sabemos que los diagnósticos, pues esos diagnósticos no son la voluntad de Dios, ¿no? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, obviamente, pues puede entender uno a la gente religiosa, ¿no? Pues si no la voluntad de Dios, ¿por qué está así? Bueno, porque vivimos en un mundo caído, ¿no? Donde va a haber enfermedad, donde va a haber tragedia, donde va a haber todas esas cosas. Pero obviamente, como tú lo hablas y todo, obviamente veo cómo tú has encontrado esa paz en Dios, ¿verdad? De abrazar, híjole, abrazas a Dios, pero abrazas el diagnóstico, abrazas el dolor. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo tienes paz? ¿Sí me explico? Sin sabiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero aún así no sé qué palabra utilizar porque no haces la paz con el diagnóstico tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo lo manejas? No negocio con el dolor, ni permito que se haga algo crónico, ni lo alimento, ni en la mente, ni nada de eso. No. Pero no le das lugar, pues. No. Okay. Al principio sí lo hacía. Okay. Después ya no. Entonces, ha sido por diferentes etapas, de acuerdo a mi relación con Dios. Pero no es negociar con el dolor. Ni negocio mis creencias, ni negocio mis valores. No las voy a negociar. Me voy a sentar a ver las decisiones que tengo que tomar a partir del dolor. Decía Víctor Frankl, un superviviente del Holocausto, de los territorios nazis, decía, hay 3 cosas inevitables en la persona: el dolor, la culpa y la muerte. Pero él decía, cuando encontramos algo que trasciende, o sea, es decir, cuando tenemos esa relación con Dios, que era en mi caso algo que trasciende, o sea, yo sabía que había un propósito no solo para mí, para mi familia y para mis hijos y para... Entonces, el dolor se transforma en un logro. Entonces, yo tenía que ver, sí, una victoria, esa fuerza, como le llamaste, ¿no? Esa fuerza. Claro, sin llegar a romantizarlo. Es que quiero un diagnóstico para estar más fuerte. Y no, ¿verdad? Yo no lo pedía. No, ya tenía muchas sentaditas a platicar con ese dolor, ¿no? Pero era el sufrimiento, o sea, cómo lograr que no caer en el tema del sufrir. ¿Por qué? Porque mi experiencia entonces se va más trascendental. Yo lo que hacía era poner la palabra de Dios, porque a veces no me podía concentrar. Estaba desvelada, lo que fuera, ¿no? Sí. Entonces ponía la palabra de Dios en audio y la escuchaba. Mi espíritu no descansa. Entonces la escuchaba. Estaba triste y me ponía a dar alabanzas. Te decía que el tema de hace 5 años pasamos un proceso muy complicado con mi hijo. Pasa la pandemia, nosotros nos vamos de Tijuana, regresamos otra vez a Tijuana y al regresar pues tiene ahí un problemita en la rodilla, le hacen una artroscopía, sale bien, pero a los 15 días él empieza con dolor y pues andaba con muletas, ya andaba con bastón y de muletas pasa a bastón y luego a andador y luego a silla hasta que ya no se podía levantar. Entonces, ¿cómo pasa esto?
salió bien de la cirugía, no tenía Ajá. nada que ver con la cirugía, eran como 3 semanas después, 2 semanas. Estoy hablando de este proceso que se fue hace 5 años, o sea, hace bien poquito, en el 2021, después de pandemia. Y bueno, y empezamos otra vez, pero yo ya estaba en otro momento. Yo ya no negociaba, no decía, ¡ay, qué padre! Un diagnóstico. No. Pero entonces empieza un proceso de, vamos con la neuróloga, su neuróloga no estaba aquí en Tijuana, teníamos que ir con otro, le hacen una punción lumbar, lo meten a quirófano y empezamos otro proceso. Pero en ese momento yo ya estaba en otro nivel, Melissa. O sea, yo estaba, ¿sabes qué? Yo descanso en ti, Señor. Tú me vas a dar los recursos, porque un diagnóstico no solo define una enfermedad, también define cuál es tu postura ante esa enfermedad, ¿no? ¿Cuáles son los recursos que tú ya tienes? Tú ya los tienes, nada más hay que activarlos. Y entendiendo que es el poder de Dios en ti y que Él se fortalece en tu debilidad, se me fue el miedo. Ya la mujer más tranquila, pero ahí va la prueba ahora. Es decir, bueno, ok. Y entonces empieza el proceso y total, todos los neurólogos que estaban aquí no eran especialistas con la punción lumbar, se dan cuenta que la afectación está en cierta zona a nivel neurológico. Nada más había 4 especialistas en México. Wow. 2 estaban en Ciudad de México y 2 estaban en Monterrey. Además de esos, de esos diagnósticos. Bueno, pues obviamente me voy a Monterrey. Uh-huh. Sí, fue una travesía terrible porque nos fuimos en avión y él iba en silla de ruedas, no se podía mover, pero no podía. Entonces se queda mi esposo con mi hija aquí y entonces allá nos quedamos muchas semanas. Okay. Están sobre la mesa 4 diagnósticos: esclerosis múltiple, Guillain-Barré, síndrome de Lyme y otro más que no me acuerdo. Y entonces estudios, tras estudios, tras estudios, tras estudios, internamiento de 10, 15 días. Entonces yo sabía que tenía lo que necesitaba. Cuando le hacen la punción lumbar, se lo hacen aquí en el Ángeles. Y decía yo, a ver, Ángeles, ya, ¿en qué nivel estás, no? Vamos a ver. Y me acuerdo que cuando estaba por salir del quirófano, el neurólogo, me salí y me puse a orar. Dije, ya no te pregunto por qué, ya no te pregunto, Señor, yo descanso en que tú nos vas a dar siempre, porque Él provee siempre, Sí. recursos, tiempo, personas. Tuve una red increíble de apoyo, no teniendo a una persona familiar aquí. Eso es lo que te iba a decir, no Sí. tengo familia aquí. Nadie, absolutamente nadie. Y entonces, a mí me había impactado mucho la historia de Abraham. Cuando Abraham llega, va caminando, y me impactaba mucho pensar cómo iba caminando con Isaac, sabiendo que iba a sacrificar a su hijo. ¿Y dónde estaba la promesa de Dios? Y yo pensaba, ¿qué pensaba Abraham? No, yo nunca podría hacer eso, yo nunca podría hacer eso. Y en ese momento me pongo de rodillas y le digo, aquí está, Señor, subo a mi hijo al altar. Aquí está. Porque además te activas en un modo de mucho control, ¿sabes? Entonces digo, aquí está, Señor. Descanso en ti. Yo sé que tú vas a proveer, ¿no? Ese Jireh. Llega una amiga y me encuentra llorando. ¿Qué pasó? Pues imaginaba lo peor. Estaba en un quirófano, mi hijo, todavía no salía el neurólogo. Sale el neurólogo y me dice, ¿todo bien? Digo, acabo de entregar a mi hijo en el altar. A lo mejor fue algo muy simbólico, pero fue algo para mí súper liberador. Y estaba llorando. Y es que yo les digo a las mamás, llorar no solo libera, llorar acomoda. Sí. O sea, hace acomodos internos a nivel emocional. Y descansé. Y ya seguí todo el proceso, que fue 1 año. Okay. Ese no fue corto, ese fue uno de los procesos más largos. Te digo que nos vamos a Monterrey. Y entonces sucedió, dije, mientras el milagro es manifestado, ¿qué hacía yo? Todos los días, Melissa, todos los días me tenía que dormir con él porque no podía levantarse al baño. Entonces me acuerdo que despertaba y decía, gracias, Señor, porque hoy el milagro se va a manifestar. Y mi hijo se va a parar. Y mamá, me pude parar. Ajá. Y me decía, mamá, ¿me acompañas al baño? Decía, no, hoy no es el día del milagro. Hoy no es el día del milagro, está bien. Y otro día, así 1 año. Entonces, yo siempre creí que ese día iba a ser el día del milagro. Entonces dije, ya mi fe está a otro nivel.
Oye, pues sucede ahí algo bien divino. ¿Te acuerdas cuando hubo esta pelea que se confundieron los ejércitos y que empezaron a pelear entre sí? Entre ellos, sí. Ajá, Sí, los sí, moabitas y sí. los amonitas. Sí. Pues hubo una confusión y ninguno de los cuatro Sí, se murieron todos. diagnósticos. Oh, wow, una confusión de los Ninguno médicos. de los cuatro, wow. no, o sea, ¿cómo? A ver, pero se sentaron no, es que esto, o sea, no es que se confundieron ellos, sino que no sé qué hizo Dios, pero ni uno podía ser ni el otro, ni el otro, ni el otro. Wow. Pero tenía que establecerse un diagnóstico para poder hacer algunos trámites, acomodos y tratamientos y poder explicar qué pasaba, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ya dan un diagnóstico, polirradiculitis tóxica. No hay tratamiento más que dejar que pase. Pues que hay una intoxicación. Okay. Intoxicación a nivel del sistema nervioso por algún medicamento, por la anestesia tal vez de la operación, wow. por quién sabe. Ajá. Okay. Entonces salimos de ahí y empieza tratamientos, medicina regenerativa, otros tratamientos a nivel terapéutico, Yo empiezo a conocer, se me empiezan a abrir los ojos y yo digo, wow, o sea, qué maravilloso, ¿no? Y tuviste a mi hijo parado de pie. Sí, caminando, grandulón. entrando y saliendo. Wow. Sí. Entonces, mi hija igual, o sea, a pesar del diagnóstico que iba a terminar, mi hija es universitaria y aunque no hubiera avanzado profesionalmente, pues ella es una chica que se vale por sí misma, ama a Dios, es hermosa, ¿qué puedo decirte? No, las mamás las vemos hermosas, viaja a Monterrey con sus tíos sola, regresa, maneja la universidad, va y viene, o sea, ¿dónde está el pronóstico? Totalmente. Okay. O sea, ¿dónde está el pronóstico? Oye, Ángeles, tú con todos los estudios que tienes, ¿cómo encuentras la fe o dónde acomodas la fe? Porque ya ves que, bueno, se sabe, se dice que la ciencia está peleada con la fe. Y obviamente tú eres una persona tan preparada, eres doctora, o sea, estás muy metida en la investigación. ¿Cómo es tan preparada con la ciencia? ¿Dónde entra la fe ahí? O en tu fe, ¿dónde entra la ciencia? Uh-huh. Porque hay muchas personas que obviamente solamente pues acuden a la ciencia y no a la fe, o viceversa, ¿no? Solamente a la fe y no a la ciencia. Entonces, tú como tú teniendo las dos cosas, ¿dónde las conectas? Es que somos tripartitas. Uh-huh. Entonces, esta parte corporal necesita atención. Okay. Y puede enfermar. Y entonces volvemos al tema del dolor. Okay. Uh-huh. Y ahí es donde hay una intervención. Por algo hay médicos, por algo Totalmente. Hay terapeutas, pero entender que el médico no va a sanar, ningún tratamiento va a sanar. A lo mejor va a hacer algún efecto en tu cuerpo sobre el dolor o sobre la enfermedad que tengas. Sí. Igual el terapeuta, porque cuando llegan conmigo, yo les digo, no esperes que no pongas tus ojos en mí. O sea, no soy una superterapeuta, no es la terapia. O sea, es el poder de Dios obrando. Entonces, ¿cómo conecta mi fe? Bueno, el poder de Dios obra a través de los tratamientos médicos, el poder de Dios obra a través de los tratamientos terapéuticos, el poder de Dios. O sea, esta parte espiritual, la fe es el soporte para todo lo demás. Entonces, no está peleado. Muchas de las cosas que nosotros trabajamos a nivel terapéutico tiene su fundamento teórico en la palabra de Dios. O sea, yo como terapeuta cognitivo-conductual trabajo con los pensamientos y hablo de reestructuración cognitiva. ¿Dónde está eso en la palabra? En no amoldarnos a este mundo y restaurar nuestra mente, renovar nuestra mente. Ajá. Y entonces no está peleada una cosa con otra. ¿En tu maternidad te ayudó tu preparación como terapeuta? Porque he escuchado, también se escucha, ¿no? Como los hijos de los terapeutas le dicen a sus mamás, no quiero que seas mi psicóloga. Entonces, ¿cómo es bueno, es malo? Porque para mí, yo digo, ahora yo veo mucho en la maternidad, mucha presión, tanta información. Sí. Tanta información, y veo a las nuevas mamás también a veces muy afanadas en tanta información. Casi se quieren meter todas a estudiar psicología para ser buenas mamás. Entonces digo, pues yo no hice nada de eso, me funcionó. Entonces, ¿hasta dónde se ayuda y hasta dónde no? ¿Hasta dónde te ayudó a ti y hasta dónde no te ayudó?
Ajá, es que dependía mucho de las circunstancias, de la situación. En algunos momentos me ayudó muchísimo, en otros no. Pero yo no puse nunca mis estudios y mi preparación como el fundamento de mi vida. Ok, Ajá, si no era Dios, era mi ok, fe. ok. Esto es adicional. Es como decir, voy a aprender a manejar una máquina. Ujú. Ajá. Entonces, pues bueno, tengo el poder de Dios Sí. sobre mí para hacerlo, pero también necesito desarrollar ciertas habilidades. Ujú. Aprender cómo funciona la máquina, dónde está el foquito rojo, dónde picarle a todos esos botones y esto, ¿no? Ujú. Pero sí, algunas veces, claro, porque necesito regular mi sistema nervioso. Ok. Del 40 al 60% de las mamás que se enfrentan a un diagnóstico de los hijos Ujú. presentan o ansiedad o depresión. Ok. Así sea de una gripa. Ahora imagínate qué diagnóstico. Constante, 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 constante. Un cansancio. Sí. O sea, entonces ahí es donde algunas veces sí hay que utilizarlo, porque tenemos que regular nuestro sistema nervioso. Tengo que alimentar mi cuerpo de una forma adecuada. ¿Cómo se le recomienda a alguien que esté pasando una situación así que regule su sistema nervioso? La respiración. Ok. Está demostrado que es como una pastillita de tranquilizante. La Ok. respiración es un recurso natural que Dios nos da. Lo hacemos en forma automática y hay muchos tipos de respiración. De hecho, a partir de ahí que yo me doy cuenta de la necesidad de cuidar la salud mental del cuidador, porque se nos olvida el cuidador, el desgaste del cuidador. Ujú. En todo diagnóstico, en toda enfermedad, tenemos 2 o 3 cuidadores, o a veces 1 o a veces 2. Ujú. Entonces, la salud mental del cuidador es importantísima. Entonces, empiezo a desplegar y a hacerme promotora de la salud mental, porque salud mental no es ir a terapia. Ujú. Es mucho más que ir a terapia. Es reconocer límites, es validar emociones, es regular, es cuidar tu cuerpo, es respirar, es saber cómo respirar, es validar emociones, muchas cosas, muchas cosas. Y entonces, todos esos tips que doy en mis redes sociales son recursos Ujú. que tú puedes utilizar para regular tu sistema nervioso. Que ahí vamos a poner todas las redes sociales para que las sigan y adquieran de poquita toda esa sabiduría que Ángeles tiene. Ok. Y, por ejemplo, a las mamás que están viviendo una situación similar o con cualquier diagnóstico, porque también hay mamás que se ponen peor con una gripa que una mamá que está con un diagnóstico definido, ¿no? También es la manera en que lo manejas, el dolor que nos lo explicaste ahorita. Por ejemplo, esas mamás, ¿cuál es el mejor consejo que tú les pudieras dar ahora que, pues digo, que te ves súper bien, que tus hijos están en la universidad, que retomaste tu profesión o nunca la dejaste, ¿no? Más bien. No, sí la dejé, ¿La 10 dejaste un tiempo? años. 10 años. 10 años completamente. Y retomé y pues veía a mis amigas así como que ya en otro nivel, Dios es bueno, Dios me abrió muchas puertas para hacer cosas que ni siquiera yo imaginaba. Muchas, muchas cosas. O sea, me dio un regalo tras regalo tras regalo, decir, no perdiste el tiempo, lo invertiste muy bien. ¿Qué les diría? Bueno, que un diagnóstico no define tu destino. Ujú. O sea, no permitas que el diagnóstico defina el destino de tus hijos, de tu salud, de tu vida, de tu esposo, de la persona que tengas alrededor. Porque sé que hay diagnósticos muy, muy fuertes, ¿no? Muy, muy difíciles. Pero como mamá, cualquiera es difícil. O sea, no permitas que nadie devalúe tu dolor. Porque con buena intención muchas veces decimos, ay, es que mi hijo se enfermó y tiene una fiebre y convulsionó. Ay, pues es que mi hijo ha estado internado 15 veces. Ajá. Es que activa tu fe. Es que, o sea, no permitas que nadie invalide ese dolor. Y cuida que ese dolor no se transforme en sufrimiento. O sea, cuidar qué significa tomar muchas decisiones. Cuidar tu salud mental, creerle a Dios, aférrate a las promesas que tiene Dios para tu vida. Yo me acuerdo que una vez dormida, porque Dios me habla dormida y me habló para regañarme. A veces me ha despertado y me ha dicho hipócrita. Sí, dije algo que no debía haber dicho. ¿No? Hice algo que no debía haber dicho. Me despertó cuando estábamos en el proceso de mi hijo, trato de no mencionar sus nombres, pero bueno, en redes ya saben quiénes son mis hijos. Me acuerdo que estaba dormida en esas noches que decía, hoy va a ser la promesa, ¿verdad? Hoy va a ser el milagro, ¿verdad? Sí, no, y luego ya me volví a dormir. Y un día me despierto
Y boom, me desperté con la palabra: del cojo se levantará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Si no les predicas. Y brotarán ríos en el desierto. Entonces no lo tenía claro, nada más me dio así, pum, la palabra. Entonces me despierto y voy rápido. Isaías: el cojo se levantará como un ciervo y la lengua del mudo cantará y brotarán ríos en los el ciegos desierto. Verán, los sordos ciegos escucharán. verán. Ajá. Entonces dije, aquí yo me aferro. ¿Quién puede contra eso? Sí. Nadie. Aférrate y descubre cuáles son las promesas de Dios sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu persona. Y adhiérete a un propósito personal. Más allá de ser mamá, soy una hija de Dios con un propósito. Porque mis hijos van a formar sus familias, mis hijos van a seguir adelante. Y yo tengo un matrimonio y tengo un propósito que cumplir. Todos estos diagnósticos y todo este caminar, ¿qué han hecho en ti, Ángeles? Pues me han hecho una mujer que descansa en Dios. Okay. Una mujer que puede hablar de lo que es estar de este lado. Ajá. De estar en los hospitales, de estar viendo médicos, de dudar, de tener miedo y de llegar al momento de decir, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando a mí? Y también en qué me equivoqué. Porque cuando me dijeron, polirradiculitis tóxica, intoxicación, y empezaba, alimentos. No, espérame. O sea, igual me pude haber equivocado. Pero siempre descansando en que Dios tiene un plan y un propósito. ¿Sí? Decía Kenneth Hagin precisamente, la fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. Entonces yo necesito conocer cuál es la voluntad de Dios. Y sabemos que es buena, es agradable y es perfecta. Así es. Pero necesito específicamente saber cuál es la voluntad de Dios sobre mi familia, sobre mi matrimonio. Este momento. Y en este momento. Exacto. En este momento, ¿qué necesitaban mis hijos? Amor, nada más. Y la voluntad de Dios para tu vida en este momento es que ames a tus hijos. Ese era. Y yo me resistía porque yo estaba aferrada a mi trabajo, tenía muy buenos puestos ejecutivos y cómo los iba a dejar así como así. O sea, en ese momento, en esos 10 años de mi vida, mis hijos necesitaban el amor de su mamá, la cercanía de su mamá, el amor de Dios a través de su mamá. Que yo no podía dar a lo que no tenía. ¿Y de qué sirve que tengamos muchas cosas? Somos como címbalo que resuena, ¿no? Si no tenemos amor. Porque podemos actuar desde el sufrimiento con enojo, desde el sufrimiento con reproche. Ajá. Entonces, pues ahí... Y obviamente eso repercute en toda la familia, en tus hijos, en tu maternidad, en tu manera de hablar, en todo. Ay, yo sé que hay tantas cosas que hablar. Muchas gracias, Ángeles, por hablarnos, por inyectarnos esa fe que todos necesitamos y recordarnos una vez más, pues que Dios está en control, ¿verdad? Y que su voluntad, podemos encontrar su voluntad en medio, inclusive, pues de los peores diagnósticos y de las peores cosas. Una última cosa que te gustaría decirles a las personas que nos escuchan. Sí, un diagnóstico nunca es un decreto. Ok. Nunca es un decreto. No permitas que el diagnóstico defina tu futuro. Wow. Ajá. Yo se lo digo inclusive a mis pacientes cuando doy diagnósticos. Siempre les pregunto, ¿tú eres creyente? Sí. ¿De quién? No lo sé. ¿En quién crees? Ok. Entonces, este diagnóstico que yo te voy a dar no es un decreto. Wow. Un diagnóstico nunca es un decreto. Y recordar que la fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. Wow. Muchas gracias. Recuerden, amigos, todos hemos sido quebrados, pero solamente las piezas quebradas en las manos de Dios son hermosos mosaicos donde Dios se glorifica y podemos ver su gloria y su hermosura. Muchas gracias. Si te gustó el episodio, dale like, compárteselo a alguien que tú sabes que lo necesita y nos vemos a la próxima. Bye.